problema con el tráfico. La gente poco a poco se va acercando al Palacio de Euskalduna y enseguida tomarán asiento en las mesas y en las butacas que ustedes ven vacías. Pero nosotros vamos a ir comenzando, si les parece. Egunon, asko posten nau Euskalduna jauregira ongi etorria emateak, lehendakari jauna, agintariok, jaun Andreok, oroar, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik, itxaropen edo aukera ekonomikoen foro honetan. El Correo egunkariak antolatua eta gure babeslea den Santander Bankuaren eskutik heldu da. Muy buenos días, encantada de darles la bienvenida al Palacio de Euskalduna, lehendakari, autoridades, señoras, señores. Gracias por su presencia en este foro de expectativas económicas organizado por El Correo y de la mano del Banco Santander. Como siempre, este encuentro lo celebramos en doble formato, tanto presencial como virtual. Por eso es un placer darles la bienvenida a todos ustedes y a todos aquellos que nos están siguiendo vía streaming a través de elcorreo.com. Este foro se ha convertido ya en una cita ineludible en el que contamos con la presencia del lehendakari, de Imanol Pradales, a quien queremos agradecer que haya aceptado la invitación de esta casa por primera vez y deseamos que sean muchas más. Mila esker, lehendakari jauna. Y como es habitual en este tipo de espacios, queremos que todos ustedes, nuestros invitados, participen y lo puedan hacer planteando preguntas o dudas que tengan al propio lehendakari, al señor Pradales. Pueden abordar cuestiones económicas, medidas del Ejecutivo vasco o temas de actualidad, por ejemplo. Todas aquellas cuestiones que estimen oportunas, que les preocupen o que sean de su interés. En definitiva, nuestro objetivo no es otro que analizar el presente y el futuro de nuestro territorio, de Euskadi. Funtsean gure helburua zera aztertzea da, orainaldia eta etorkizuna Euskadirentzat. Escriban las preguntas que quieren hacerle llegar a nuestro invitado en las tarjetas que tienen todos ustedes encima de la mesa, y será el director de El Correo, José Miguel Santamaría, quien se encargará de plantearle las cuestiones al lehendakari y dirigir el coloquio con el señor Pradales. Antes de comenzar, nuestros organizadores y patrocinadores desean darles la bienvenida a este foro. Les saluda en primer lugar el presidente del Correo, don Enrique de Ibarra. Ongi etorri guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Lehendakari, diputada general de Vizcaya, alcalde de Bilbao, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Antes que nada, quiero darles a todos la bienvenida a esta nueva cita del Foro de Expectativas Económicas que organiza el diario El Correo y que tiene, como viene siendo habitual, el patrocinio del Banco Santander. Es un encuentro muy especial en esta ocasión porque tenemos por primera vez con nosotros a Imanol Pradales, lehendakari, a quien reitero la bienvenida y agradezco de forma muy especial su presencia entre nosotros. Estoy seguro de que tiene muchos planes para su gobierno, que ha iniciado una nueva etapa en el País Vasco ante la que se abren no pocos retos de dificultades no menores. Lehendakari, ha llegado al cargo en este 2024 que ya toca a su fin y que ha sido uno de los años más complejos desde todos los puntos de vista de lo que llevamos del siglo. La verdad es que a la vista de las noticias que damos cada día los diarios que ofrecen la radio y la televisión, cuesta imaginar que hubo un tiempo no tan lejano en el que algunos especialistas creyeron que se había instaurado un equilibrio mundial, político, social, económico, que debería durar un tiempo muy largo, poco menos que indefinido. Tras la caída de la URSS y el telón de acero,
Parecía que la lucha ideológica había terminado y que el mundo se abría a un periodo de estabilidad nunca visto desde la Revolución Francesa. Sin embargo, lo que ha sobrevenido después son los estancamientos de grandes potencias como Rusia, como China, en modelos próximos al capitalismo de Estado, así como los populismos de izquierda que en Iberoamérica amagan ese mismo modelo o su caricatura, y que en Europa solo pueden sembrar inestabilidad con sus discursos periclitados. Lo que ha sobrevivido son asimismo los populismos de derechas, que tampoco constituyen ninguna garantía de estabilidad, con su demagogia y sus soluciones simples a problemas complejos. Y a esa inestabilidad política se añade la económica generada por el fenómeno de la globalización, debido al cual todo acontecimiento relevante que suceda en cualquier lugar del mundo afecta de una u otra manera a la vida en el último rincón del planeta. Como no podía ser de otro modo, Euskadi se resiente también de esa incertidumbre global. Vivimos periodos de preocupación a los que suceden otros de alivio que no duran demasiado tiempo y que nos pueden llevar a recordar las prevenciones del célebre economista canadiense Kenneth Galbraith frente a la tentación del optimismo, que expresó en su breve historia de la euforia financiera, publicada ya en el lejano 1994, pero tristemente actualizada con la crisis de 2008, que le dio la razón en sus pesimistas diagnósticos. Lehendakari, estoy deseoso, lo estamos todos, de saber cómo es el País Vasco que tiene en su mente para los próximos años. Cómo percibe la complicada situación política que vive hoy España, así como la económica, que es de un creciente endeudamiento público. ¿Qué respuesta piensa que se debe dar a esa situación desde el contexto de nuestra tierra? ¿Debemos ser pesimistas o optimistas? ¿Debemos tomar las precauciones contra la euforia de la que nos hablaba Kenneth Galbraith? Estamos interesados en conocer, sí, cómo piensa que podemos y debemos recorrer los vascos el camino hacia el futuro. Eskerrik asko denoi, zuen arretagatik. Muchas gracias, Lehendakari, por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mila esker de Ibarra jauna zure hitzengatik. Bueno, les da la bienvenida a continuación el CEO del Banco Santander España, Ignacio Juliá. Adelante, cuando quiera. Lehendakari, alcalde de Bilbao, presidente de Vocento, presidente y director del Correo, autoridades, consejeros, empresarios y amigos, Egun on. Quería comenzar dándole las gracias al Correo y al Grupo Vocento por invitarnos un año más a patrocinar este foro, que es una referencia desde hace años para el mundo empresarial en Euskadi, como se puede ver hoy aquí. Gracias muy especialmente al Lehendakari por su presencia en el Palacio Euskalduna, una muestra más de su apoyo a los empresarios y a la labor que realizan para contribuir al desarrollo y a la prosperidad de Euskadi y de sus ciudadanos. A todos ustedes por acompañarnos y, por último, si me lo permiten, gracias a nuestro director territorial, Carlos Prieto, por su compromiso y esfuerzo diarios junto con todo su equipo. La apuesta por la industria y la innovación marca desde hace años la diferencia a favor de esta tierra, el modelo de crecimiento en renta per cápita y en otros indicadores económicos. Euskadi es tierra de emprendedores, de valientes, de industria, de comercio, de empresarios dinámicos y de luchadores. Me consta, Lehendakari, que su Gobierno trabaja sin descanso para aprovechar las oportunidades que ofrecen al tejido industrial vasco las transiciones energética, medioambiental, digital y tecnológica y para generar el marco de confianza necesario para atraer inversión y generar más empleo de calidad. Y ahí, como no puede ser de otra forma, Santander está a su lado.
El mejor servicio que podemos prestar es precisamente ayudar a las empresas que contribuyen a superar los retos que tenemos como país. Apoyar y acompañar a quienes quieren emprender, a quienes quieren invertir y apostar por un modelo de crecimiento económico más sostenible. Aumentar el potencial de crecimiento en Europa es un tema de máxima prioridad, casi un reto existencial, podríamos decir. Y para ello es imprescindible aumentar la productividad y la competitividad de las empresas europeas y de su industria. Sin crecimiento, Europa no solo perderá peso frente a Estados Unidos o China, sino que se arriesga a poner en peligro su propio modelo social. En este contexto, Euskadi puede ser parte activa y punta de lanza de la estrategia de industrialización, innovación y de crecimiento que necesita Europa en un momento de intensas transformaciones. Para Santander es un compromiso movilizar los recursos necesarios para acompañar a las empresas en estos procesos y poner nuestras capacidades a su servicio para que la transición energética y tecnológica sean una oportunidad y no una carga para las empresas. Los bancos somos actores fundamentales para financiar estos procesos de transición necesarios para dar respuesta a los desafíos globales. Hemos desempeñado también un papel crucial, y yo diría que muy particularmente Santander, gracias a nuestras capacidades globales a la hora de facilitar a las empresas el salto internacional que tan determinante ha sido y está siendo para el avance de la economía vasca y la economía española. Gracias a la apertura exterior, compañías grandes, medianas y pequeñas han podido ampliar sus horizontes y ganar dimensión para ser más competitivas. Y en este ámbito, las vascas han sido, desde luego, una referencia no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. La verdad es que es un orgullo para el Banco Santander que más de 5.000 empresas vascas nos consideren como su banco principal. Un orgullo acompañaros cuando abrís vuestros negocios en países extranjeros que consideramos estratégicos, como puede ser Estados Unidos o México, donde hemos participado en misiones comerciales que han resultado ser todo un éxito. Pero además, desde Santander queremos también apoyar el desarrollo de las empresas más pequeñas, de los emprendedores, de los que empiezan con una idea. Y en este sentido me gustaría recordar no solo la oferta de servicios y asesoramiento específico que tenemos para startups, sino iniciativas de colaboración pública-privada como Seed Capital, que es la sociedad de capital semilla más antigua de toda Europa, o el Cluster Basque Fit, que es un proyecto estratégico para hacer de Euskadi un foro de atracción de inversión, de talento y de proyectos transformadores en los que nos hemos implicado desde el primer momento. En definitiva, como ven, tenemos un compromiso absoluto con las empresas vascas, independientemente de su tamaño, de su sector. Pero no me voy a extender más, termino aquí para darle cuanto antes la palabra al Lehendakari y reiterándole nuestra absoluta disposición a trabajar de la mano de su Gobierno, de todas las instituciones vascas, de las empresas, de las universidades, para consolidar Euskadi como el motor de la industria y de atracción de la inversión que tanto talento siempre ha generado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Juliá, por su intervención. Bueno, tras los saludos previos vamos a dar comienzo a este foro de expectativas económicas. Les recuerdo que después de la intervención del Lehendakari, de Imanol Pradales, va a tener lugar un coloquio conducido por el director del Correo, José Miguel Santamaría. Lehendakari jauna, zurea da hitza orain, nahi duzunean. Herri agintari eta ordezkariok, espektatibas ekonomikaz foroaren antolatzaile eta laguntzaileok, gizartearen eta ekonomia munduaren lagunok, jaun-andreok, egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko gogoetarako foro hau antolatzeagatik,
Eta gaur bereziki eskertzen dut hitzaldi hau emoteko gonbidapena jaso izana. Netzat lehenengo aldia da, ardura handia sentitzen dut, baita ohorea ere. Bai, badugu zertan hausnartu, baina batez ere badugu zertan asmatu. Eta asko da jokoan dagoena momentu honetan herri honentzako eta orokorrean Europarentzat. Beraz, asmatze horretan badira erantzunkizun ezberdinak. Guri, erakundeoi, erantzunkizun publikoak dagozkigu, baina hemen da ordezkatuta zaudeten ekimen pribatu eta sozialek ere baduzue arduraren parte bat, bakoitza bere esparru eta bere neurrian noski. Bizi dugun aro berri honetan emango ditugun pausoan ondo neurtu beharko ditugu danok. Eta hemen gauden guztiok harritxoa jarri beharko dugu gure biharko etxea eraikitzeko. Arrakasta lortzeko sekretu bakarra dago, nire ustean, denon arteko lan bateratua. Herri bezala, traineru bakarrean arraun egitea. Herritarrei, ekimen pribatuari, alderdi politiko, sindikatu, edo gizarte eragilei dagokigu autua egitea. Eta gaur hartzen ditugun erabakiek biharko eguna baldintzatuko dutela garbi eukitzea. Hori da nire ustez apalean dugun ardura. Vivimos tiempos de grandes incertidumbres, sí, pero son tiempos también de oportunidad que marcarán nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Y la pregunta es, ¿qué país queremos construir? La respuesta no es sencilla y trataré de desarrollarla en 3 apartados. Mi visión de la gestión pública y la recuperación de la confianza en la política, la esperanza en el renacer del proyecto europeo y las oportunidades de Euskadi ante el futuro. Comienzo con mi visión de la gestión pública y la política. Nos encontramos en el inicio de una nueva legislatura. Hablamos de aparcar las diferencias para explorar aquello que nos une, de dialogar para labrar pactos y consensos. Lo estamos haciendo en la Mesa de Salud o en el Pacto Social para la Vivienda, en el diálogo abierto para aprobar los presupuestos o también para encarar la próxima reforma fiscal. Es un ejercicio imprescindible en una democracia representativa y abierta. Sin embargo, hace unos días escuchaba un comentario que me llevó a la reflexión. Una persona de una cierta edad comentaba en voz alta que todos los partidos políticos son iguales, se lo decía un acompañante. Sé que es una frase recurrente, pero me preocupó la respuesta porque fue un contundente sí, todos son iguales. No oculto que me produjo cierta frustración. ¿De verdad todos los partidos políticos somos iguales? Mi respuesta es un rotundo no. Creo en el valor de lo público y de la política. Creo que nuestro modelo institucional debe procurar un equilibrio justo entre lo público y la iniciativa privada, entre lo público y la iniciativa social. Una administración que no lo controle todo, que no ahogue, que no ocupe todo el espacio de nuestra sociedad. Creo en unas instituciones más ágiles y competitivas, adaptadas al siglo XXI. Y eso exige desburocratizar la administración para mejorar el servicio público y la atención a las personas. Creo en unos servicios públicos de la máxima calidad. Servicios de máxima calidad en salud, en educación, en seguridad, en políticas sociales, entre otros, que sean de referencia en el ámbito europeo. Creo, y además me comprometo públicamente, con la sostenibilidad del sistema público a medio y largo plazo. No todos los partidos políticos defendemos y garantizamos lo mismo. Lo estamos viendo en estos momentos de crecimiento económico. Las haciendas vascas están recaudando más. Esto nos permite cumplir objetivos y también crecer de manera sostenida. Pero esta realidad puede cambiar y debemos tenerlo previsto. ¿Qué pasa si vienen mal dadas? ¿Qué pasa si no podemos pagar todo lo que hemos comprometido y construido? Si alguien adopta decisiones que hipotequen de manera irreversible a las generaciones futuras. No todas las políticas son iguales.
Se escuchan en este país discursos que abogan por que todo sea público y lo público ocupe el conjunto del espacio social. Y sin explicitarlo, lo que están ocultando, en mi opinión, es un intervencionismo a ultranza. Y no lo comparto. No comparto que la respuesta a los problemas y los retos de nuestro país pasen siempre por responder desde la Administración sin límites y de manera indefinida. No comparto el recurso al endeudamiento para gasto corriente, porque compromete recursos públicos sin límite e hipoteca el futuro de las nuevas generaciones de este país. Por eso debemos aplicar el rigor en la gestión, garantizar la solvencia en el gasto y la inversión pública, ahorrar para poder invertir mañana cuando la situación pueda que no sea tan favorable. Tengo experiencia institucional. No creo en la política de a más y siempre con más dinero público. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Seamos claros, los recursos son finitos, no llega para todo. Debemos priorizar, debemos elegir muy bien en qué cestas poner los huevos para nuestro bienestar presente y futuro. Esa es mi visión de la gestión pública. Una visión que pasa por identificar los problemas y las necesidades a través de la escucha activa, por compartir un diagnóstico, por aplicar soluciones a través del diálogo y de la colaboración. Un ejemplo, la mesa de salud. Aceptar que debemos compartir soluciones con el conjunto de los partidos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales, las asociaciones de usuarios o las universidades vascas. Otro ejemplo, el Pacto Social por la Vivienda. Aceptar que este problema está afectando no solo a las clases más desfavorables, a la juventud vasca y crecientemente a las clases medias. Que debemos, por lo tanto, buscar nuevas iniciativas e incentivos que den respuesta a una demanda social creciente. Otro ejemplo, la corresponsabilidad en la gestión de la política migratoria, que es otro elemento candente. Como saben, también he planteado un pacto para el ejercicio ejemplar de la política en Euskadi. Es mi manera de entender la política y el servicio público. Hoy, por desgracia, no vivimos el clima más adecuado para acometer aquello para lo que fuimos elegidos. Trabajar juntas y juntos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. El escenario global tampoco ayuda. Cobra fuerza el mundo de bloques, las olas antidemocráticas, los discursos ultra, xenófobos, antieuropeos han irrumpido con fuerza, con una fuerza que probablemente, y hay que admitirlo, no preveíamos. El problema se acrecienta porque esa tendencia se extiende a los partidos políticos tradicionales, incorpora, además, a veces, por parte de algunos partidos, posiciones frentistas y radicales que hasta ahora no habíamos conocido. Esos discursos, además, ganan espacio a través de las redes sociales o comentarios en los medios de comunicación, en donde muchas veces campan a sus anchas y siempre de manera sincronizada y organizada. La semana pasada tuvimos una constatación de su efecto entre las generaciones más jóvenes. El objetivo es claro y no lo debemos perder de vista. Descrédito de las instituciones públicas, descrédito del sistema democrático y de la acción política. Alimentan de manera premeditada un malestar hacia un sistema que ni puede correr tanto como le gustaría, ni ofrecer soluciones de la noche a la mañana. Es imposible. Los problemas complejos que enfrentamos no se solucionan con respuestas simples. Por eso el horizonte es preocupante, porque hay un trasfondo de cuestionamiento de la propia democracia. Hace 10 días me reuní con el presidente Sánchez. Compartí con él esta misma preocupación. El nivel de confrontación y la tensión política en el Estado es insoportable. La sociedad observa con incredulidad un espectáculo que ni entiende ni comparte. No se trata de buscar culpables, se trata de ofrecer soluciones, de dialogar, de negociar, de buscar acuerdos. Cada uno debe poner de su parte y todos deben implicarse en esa cuestión. Tengo muy claro que frente a las cosas de la política nos corresponde impulsar las políticas de las cosas.
Por eso nuestra agenda de trabajo con el Gobierno español incorpora planteamientos sobre necesidades concretas y, en mi opinión, urgentes. Primera, propuesta para el traspaso de salvamento marítimo, meteorología, autorizaciones de trabajo para personas extranjeras o el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Baracaldo en el corto plazo y desde el punto de vista de las transferencias pendientes. Y todo el conjunto de transferencias y competencias pendientes a fin de culminar el Estatuto de Gernika el próximo año 2025. 2. Corresponsabilidad en materia de política de migración. Corresponsabilidad. 3. Participación directa en la gestión de los fondos europeos. 4. Apoyo a la economía productiva y a la industria. 5. Colaboración en la gestión de suelos públicos para la construcción de vivienda pública, como estamos haciendo en Loyola. 6. Gestión de las plazas MIR para paliar el déficit de profesionales médicos en el sistema sanitario vasco. 7. Medidas para garantizar el arraigo de las empresas, como Talgo. 8. Apoyo a la descarbonización de la industria vasca y potenciación de las capacidades de las redes eléctricas en Euskadi. Y 9. Impulso a la macrorregión atlántica, por citar algunas de las cuestiones. Pueden parecer lejanas a los problemas cotidianos, pero en realidad garantizan nuestras condiciones de bienestar y calidad de vida. El problema es que, tanto en Europa como en Estados Unidos, observamos una tentación centralizadora que pretende ofrecer una respuesta unívoca a todos los problemas. Es esa antigua concepción jacobina o imperialista con capitales totales que lo controlan todo y ahogan a las periferias. Mi visión es la contraria. No creo en la concentración de poder en unas pocas manos. Creo en un sistema de check and balance, un modelo de gobernanza multinivel en el que diferentes instituciones garantizan un adecuado equilibrio, distribución y control del poder. Y en Euskadi, nuestra arquitectura institucional y modelo de autogobierno son un modelo y han permitido construir precisamente un estado del bienestar que funciona. También en Europa debemos profundizar en ese mismo modelo, apostar, por lo tanto, por sus valores fundacionales, recuperando una Europa construida desde la base de los pueblos que la conforman. Llego así a la segunda parte de mi intervención, la esperanza en el renacer del proyecto europeo. Los días 19 y 20 de noviembre realicé mi primera visita a las instituciones europeas. Quiero destacar hoy una realidad que percibí desde el primer momento en Bruselas y en Luxemburgo. Se está perfilando ya el nuevo diseño de Europa, un nuevo diseño político, económico y estratégico, y, por lo tanto, un nuevo diseño social. Creo firmemente que las naciones y regiones que formamos parte de Europa debemos ser parte activa de este proceso de construcción. Más de 70 territorios con capacidad legislativa y económica propia hemos firmado una declaración conjunta en la cumbre Power Regions que impulsó el Land de Baviera. Defendemos que las regiones pueden convertir sus estrategias de especialización en una ventaja competitiva y participar en el diseño de los nuevos fondos de cohesión. Atendiendo a ese mismo objetivo, mantuve un encuentro con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, con Nadia Calviño. Tuve la oportunidad de compartir la visión vasca sobre la apuesta por la inversión pública como motor de transformación y reindustrialización en Europa. Conocí también algunos de los nuevos instrumentos que se están gestando en estos mismos momentos, como el Fondo de Competitividad Europeo. Oraintxe ari da egozten beraz Europaren etorkizuna. Datozen hamarkadak baldintzatuko dituen momentuan gaude. Gure balioetatik eraiki behar dugu etorkizun hori. Askatasuna, berdintasuna, giza eskubideak, justizia soziala. Europa indartzea ezin da garenaren aurka eraiki. Tentuz ibili behar dugu efikaziaren izenean autoritarismo edo teknokraziei ateak irekitzen dizkieten korronte politikoekin. Europan ere, pertsona beti erdigunean, justizia soziala beti erdigunean kokatu behar dugulako.
En Bruselas pude comprobar que el proyecto europeo se está rearmando. Euskadi debe tener un papel activo en ese proceso de reconstrucción, tejer redes con aliados estratégicos para defender nuestros intereses comunes. En ese marco cobra especial relevancia el impulso de la fachada atlántica europea. Es necesario dotarnos de un instrumento que articule y cohesione nuestras iniciativas y nos ofrezca mayor protagonismo. Hablo de una institución de Europa, como la macrorregión atlántica, una institución multinivel en la que participamos de igual a igual los gobiernos de los estados y de las comunidades y regiones. Este es un objetivo de país por el que merece la pena aunar fuerzas. Y concluyo este apartado destacando una idea que en todo momento está en Bruselas y en Luxemburgo. Creo firmemente que el estado de bienestar europeo y el futuro de Europa pasan porque acertemos en las decisiones que afectan al tejido económico e industrial. Es el camino que se ha impuesto con claridad en Bruselas, que aquí, históricamente además, hemos defendido y practicado desde hace décadas. Europa va a avanzar hacia una estrategia industrial para tratar de garantizar la seguridad integral. Hablamos de seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad climática, seguridad tecnológica y digital o seguridad defensiva. Seguridad para nuestro bienestar presente y futuro. Y tenemos, como país industrial que somos, tenemos que ser parte activa en esa estrategia para la defensa industrial de Europa. Abro, por lo tanto, con esta idea, la tercera parte de mi intervención, las oportunidades de Euskadi ante el futuro. Contamos con un activo que nos diferencia, nuestra cultura manufacturera y un marco de autogobierno propio y singular. Somos un país industrial, un país de hacer, que hace cosas. Lo hemos sido siempre. Este es un valor intangible que no tiene todo el mundo, Esto nos permite estar preparados para afrontar los retos que definen la nueva economía. Transición energética y descarbonización, por un lado, y transformación digital de la actividad económica, por otro. Son las bases, energía y transformación digital, las bases de la nueva industria y de la nueva economía. Y ambas nos ofrecen oportunidades para una nueva industrialización también en Euskadi. La cuestión es saber aprovechar ese momento, estar preparados, generar nuevas oportunidades que nos ayuden a crecer como país. Comienzo por la energía. Comienzo por la energía porque creo que hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera, somos un país muy pequeño y altamente dependiente en términos de generación energética, pero estratégicamente bien localizados. Segunda, tenemos capacidades propias y singulares para ser protagonistas de nuevos proyectos industriales y tecnológicos para la descarbonización y la transición energética. Y tercera, debemos resolver a corto una limitación y aumentar la capacidad de nuestra red eléctrica a fin de acometer muchos de los proyectos que tenemos diseñados y algunos que están ya en curso. Por otro lado, la nueva economía implica también la creación de infraestructuras digitales, mejor conectividad, nuevos servicios de alto valor tecnológico y la creación de todo un ecosistema a su alrededor. Decía que nuestra localización es geoestratégica y tiene una doble ventaja que debemos aprovechar. La primera, estamos dentro de una península que se está convirtiendo en una isla con alta capacidad de generación de energía renovable, que además tiene conexiones transoceánicas de fibra, fácil acceso y un tupido mallado de redes de distribución. Esa es una oportunidad de localización que debemos aprovechar. Y segundo, en la península somos una rótula en el arco atlántico. Estamos también en una posición logística privilegiada para las conexiones de movilidad, para las conexiones energéticas transeuropeas, y lo veremos en un futuro corto. Somos punto de llegada de los grandes cables digitales transoceánicos de Europa a Estados Unidos. Eso nos proporciona una muy baja latencia para las comunicaciones digitales y, además, contamos con capacidades políticas, industriales, tecnológicas y capital humano suficiente para acometer todas estas cuestiones. Obviamente, hay que ampliar las capacidades propias, pero contamos con una buena base.
Considero que la inversión en infraestructuras digitales y de innovación es crucial para garantizar que Europa siga siendo competitiva en la economía del dato que se está abriendo camino. Y estas infraestructuras son esenciales también para ofrecer servicios punteros al conjunto de las empresas y de la industria, para almacenar, para procesar, para gestionar información digital, para apoyar la generación de innovaciones disruptivas que afectan al conjunto de la sociedad y al conjunto de las actividades económicas. Por lo tanto, estamos en una buena posición geoestratégica y tenemos capacidades industriales y tecnológicas que debemos aprovechar. Pero estas oportunidades nos exigen aplicar adecuadamente 4 palancas. Palancas de acción y palancas de aceleración. La primera, inversión adicional en ciencia y conocimiento avanzado. La segunda, nuevos instrumentos de financiación que acompañen esta transformación. La tercera, una fiscalidad inteligente. Y la cuarta, una cultura del trabajo y las relaciones laborales que primen el diálogo, la negociación y el acuerdo. Esta pasada semana visitaba 2 proyectos vascos que simbolizan estos ejes de futuro y estas palancas de desarrollo. Me refiero a el Bilbao Arasur Data Center, que visité junto al diputado general de Araba aquí presente, o el Energy Intelligence Center, que visité junto a la diputada general de Vizcaya también aquí presente. La ecuación económica vasca es clara. Se trata de invertir en descarbonización de la economía y aprovechar la economía digital para subirnos a la nueva ola de la industrialización y la competitividad. Nuestro bienestar presente y futuro dependen fundamentalmente de ello. Hoy somos competitivos, sí, internacionalmente en sectores y nichos industriales de futuro. Energías renovables, aeronáutica y espacio, máquina herramienta, movilidad y automoción, computación cuántica, biociencias. Contamos con un amplio ecosistema colaborativo compuesto por clústeres, cámaras de comercio, universidades, la propia red científico-tecnológica, asociaciones, agentes sociales. Es un activo que hemos construido durante muchos años, pero el éxito de pasado no es garantía del éxito del futuro. También quiero señalar otros activos que tenemos que utilizar a nuestro favor. Nuevas capacidades financieras y fiscales. Gure gaitasun finanziarioak lerrokatu behar ditugu. Inbertsio produktibo eta estrategikoetarako gure industriaren eraldaketa eta jauzi kualitatiboak bultzatzeko. Eta orain da momentua. Tren hau ezin dugu galdu. Europan indartuta aterako gara beti egin duguna egiten badugu. Gure balioetatik, garenetik, elkarrekin, konpromisos eta erabakitasunez lan egiten badugu. Hoy estamos revisando además la política fiscal en Euskadi. Se ha aportado una propuesta que sobre todo enfoca hacia una fiscalidad incentivadora de la actividad económica, que genere nuevas oportunidades de empleo de calidad, una fiscalidad que contribuya en mayor medida a la atracción de talento y profesionales de alto nivel y que nos permita responder a los retos y transformaciones que tenemos por delante. Termino volviendo a los principios que inspiran este foro de expectativas económicas. En Euskadi contamos con un modelo de apoyo a la empresa y al trabajo, a la economía productiva real y a la industria. Este es un compromiso permanente. El 26 de noviembre entregábamos los premios Corta. El recuerdo a José Mari Corta nos permite reconocer a personas que con su esfuerzo y su sacrificio han contribuido a nuestro tejido económico e industrial. Personas que representan los valores y la cultura del trabajo bien hecho, que creen en la empresa como un proyecto compartido, que arriesgan y que invierten, que contribuyen a la generación de riqueza y empleo en Euskadi. Personas que hacen país día a día. Al Gobierno, a las instituciones públicas, nos corresponde impulsar ese modelo y crear las mejores condiciones para favorecer esa cultura del trabajo y de la empresa. Esa es la base para avanzar, generar empleo de mayor calidad que aporte hacia la cohesión social y el bienestar de este país. Euskadi ha avanzado y ha avanzado mucho. Nuestro PIB per cápita ha alcanzado los 35.800 euros y se sitúa un 11% por encima de la media europea.
La industria y los servicios avanzados representan el 42,3% de nuestra actividad, por encima del 41,7% de Europa. El índice de competitividad se encuentra en el 107,6 sobre una base 100 europea. Hemos superado por primera vez los 2.000 millones de euros de inversión y gasto en I+D+I. Nos encontramos en el momento en el que más personas trabajan y cotizan a la Seguridad Social en la Comunidad Autónoma Vasca en la historia de nuestro país. El índice Gini, que mide las desigualdades sociales, nos sitúa en mejor posición que la media europea y que los países nórdicos. El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas nos sitúa por encima de la media europea y el índice de pobreza es de los más bajos del conjunto europeo. No es suficiente. El mundo acelera y nosotros debemos hacerlo también. Debemos activar y ampliar nuestras capacidades políticas y socioeconómicas en un momento trascendental para el futuro de la economía, la industria, de Europa y de Euskadi. Debemos ser valientes y debemos ser autoexigentes. Y para ello debemos levantarnos de la comodidad del sofá, salir del refugio de nuestra propia casa, acelerar el paso y no perder el tren que tenemos por delante. Ese tren del futuro que permitirá a nuestras hijas e hijos desarrollar sus propios proyectos de vida en libertad y con seguridad. Eskerrik asko eta orain zuen galderak erantzuteko prest. Mila esker. Mila esker, lehendakari. Bueno, a continuación damos comienzo al coloquio que estará moderado por el director del Correo, Josemi Santamaría. Adelante. Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, lehendakari, por aceptar esta invitación a este foro. 6 meses al frente del Gobierno vasco. Lleva ya. ¿Cómo se lleva lo de ser lehendakari? El día de la lotería, haremos 6 meses. Pues se lleva primero con mucha intensidad, con mucha responsabilidad, intentando apoyarme mucho en el equipo que hemos conformado. Creo que es un equipo de hombres y mujeres muy capacitado profesionalmente y también con una vocación de servicio público a prueba de bombas, diría yo. Muy motivado, vamos a cometer errores, seguro que ya hemos cometido alguno, pero con la ilusión y la motivación de hacer frente a todos los retos que tenemos por delante. Hace un año, en este mismo escenario, su predecesor le dio un consejo. Le dijo, Manol, sé tú mismo, algo así. ¿Lo está aplicando el consejo? Eso es que estoy intentando ser yo mismo todos los días. Muy bien. Bueno, usted dice que hay que levantarse del sofá, ¿no? Ha venido a decir que, al margen de los datos que usted ha dado, hace no mucho el presidente del Círculo de Empresarios Vascos decía Euskadi no sube, Euskadi lleva más de 20 años perdiendo peso específico con respecto a la economía española y ahora mismo tampoco está logrando crecer al ritmo que crece España. ¿Qué cree que nos está pasando? ¿Cree que esta tendencia se puede corregir? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un análisis global de cómo afecta diferentes variables al crecimiento de una economía, ¿no? Y no perder de perspectiva algunas cuestiones. Vamos a ver. Lo he intentado decir al final de mi intervención. En términos comparativos con Europa, estamos en una posición privilegiada porque somos más competitivos que la media europea, tenemos una renta per cápita superior a la media europea, además lo hemos hecho esto de manera sostenible en términos sociales, porque tenemos una sociedad muy cohesionada, con bajos índices de pobreza, con altas tasas de empleo y, por lo tanto, creo que en términos de equilibrio social y equilibrio competitivo estamos en una muy buena posición. Pero digo, no es suficiente. Primero, para entender
lo que ha ocurrido en relación con el Estado y el peso relativo de la economía vasca, lo que hay que mirar es a los factores que inciden en el PIB. Y hay un factor que incide directamente en el PIB, que es la población. Y la población en el Estado en los últimos 25 años ha aumentado un 21% y en Euskadi un 7,5%. Por lo tanto, este es un elemento que no debemos perder de vista. El Estado ha pasado de 40,5 millones de habitantes a casi 49 y nosotros de 2,100 a 2,2 largos. Por lo tanto, no perdamos de vista esta cuestión porque la variable de población incide directamente en los crecimientos de PIB. Segunda consideración, nosotros hemos crecido más en términos de productividad y eso tiene mucho que ver con el tipo de economía industrial que tenemos y las políticas que han favorecido la inversión en innovación. Y esto es relevante porque eso nos permite tener un PIB per cápita muy superior al del Estado, que es una variable que no deberíamos perder de vista. Tercera consideración, en todo caso, tenemos que dar un salto adelante y aprovechar el escenario que se está abriendo en Europa en estos momentos, porque tenemos una posición no solo geoestratégica privilegiada para ello, como intentaba explicar, sino también capacidades industriales para coger ese tren. Y creo que ahí está una de las claves de nuestro crecimiento futuro, en aprovechar todas esas oportunidades industriales. Por lo tanto, ahí es donde creo que tenemos que enfocar, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, las políticas industriales del propio Gobierno, la colaboración con el ámbito privado, las políticas fiscales alineadas. Yo creo que todo esto es lo que tenemos que en todo momento, de alguna forma, alinear, ¿no?, para poder abordar la nueva fase de desarrollo tecnológico industrial y de crecimiento a la que aspiro que esté Euskadi y esté en una posición de protagonismo. Nos es muy complicado atraer inversiones o grandes inversiones de fuera. Aquí invierten o las empresas vascas o empresas que ya están. ¿En qué medida influyen los altos índices de conflictividad y de absentismo en este problema? Bueno, yo creo que la captación de una inversión, y a mí me ha tocado gestionar la captación de inversiones, hay un conjunto de factores que inciden. A veces tendemos a mirar solo a uno de esos factores, ¿no?, y hablamos de la conflictividad laboral. Es uno de los factores, inciden otros muchos más, las condiciones de entorno, la capacidad que tengas de acompañar desde la propia administración pública la captación de esa inversión, el que tengas suelo disponible, el que favorezcas fiscalmente la inversión productiva, el que se encuentre dentro del ecosistema centros tecnológicos de innovación, universidades, capital humano. Hay un montón de factores que inciden en la captación de una inversión. Es cierto que si uno mira la serie en términos de conflictividad laboral en Euskadi de los últimos 15 años, probablemente estamos en los momentos en los que mayor conflictividad laboral hemos tenido. Afortunadamente, el año 23 y 24 parece que estamos volviendo a disminuir esos índices de conflictividad laboral, ¿no? Pero yo creo que hay que discernir dos cosas. Una es dónde se produce la conflictividad laboral y de manera anómala se produce fundamentalmente en el sector público y parapúblico, más que en el sector privado. Y además, afortunadamente, en los últimos 2 años yo creo que se ha dado un salto muy positivo en la firma de convenios colectivos que ya están afectando a más del 65% de la población ocupada en la comunidad autónoma vasca. Por lo tanto, creo que hay que mirar bien a esas cuestiones. No obstante, en la medida en la que, tal y como decía en mi discurso, fomentemos una cultura dentro del ámbito de las relaciones laborales que favorezca el diálogo, la negociación y el acuerdo, ese será un factor positivo de competitividad a sumar a muchos de los que ya tiene este país. ¿Tiene alguna explicación a que Euskadi tenga estos índices tan altos de absentismo? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos con los agentes sociales matiza mucho la palabra absentismo, ¿no? Yo creo que hay que separar el grano de la paja en relación con esta cuestión, porque hay bajas de carácter médico-laboral y hay absentismo entendido en la acepción que se le está dando en la propia pregunta. Obviamente, este también es un tema que nos debe ocupar y preocupar y en donde
los agentes sociales deben buscar soluciones. Fundamentalmente, esto implica que la patronal o los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores asuman que hay un reto al que hay que dar una respuesta. Creo que afortunadamente hace apenas unas semanas, y creo que en este mismo palacio, se produjo un encuentro entre los agentes sociales en donde se abordaba por primera vez de manera pública esta cuestión. Hay empresas que están logrando disminuir estos niveles de absentismo laboral mediante un diálogo permanente entre las partes, social y empresarial. Creo que ese es el camino. Primero, admitir que tenemos un reto y, segundo, buscar los mecanismos entre las partes para que se pueda reducir ese absentismo. Ayer mismo, en relación con esta cuestión, se pronunciaba, por ejemplo, el director de la planta de Mercedes, ¿no? Y hablaba precisamente del clima laboral en donde se produce ese diálogo como un lugar fundamental para abordar este tipo de problemáticas. A la vista de los problemas e incertidumbres que sufre la industria del automóvil en Euskadi, que es uno de los pilares de la economía vasca, ¿no cree que hemos ido demasiado deprisa con el coche eléctrico? Bueno, yo lo que creo es que Europa en estos momentos está haciendo esa reflexión en relación con cómo combinamos la necesaria descarbonización de la economía europea junto con la lucha contra el cambio climático y no perdemos competitividad y logramos oportunidades de reindustrialización en el conjunto de Europa. Creo que nos hemos dado cuenta en Europa de que hay que abordar desde esos equilibrios esta cuestión, ¿no? Hemos sido adalides de la lucha contra el cambio climático, creo que eso es positivo. El Pacto Verde Europeo fue, en ese sentido, un hito que avanzó el liderazgo europeo en el planeta, pero tenemos que combinar esa cuestión con una descarbonización inteligente de la economía y de la industria que no nos haga perder ni competitividad ni tejido industrial. Y ahí es donde tenemos el reto y tenemos que buscar el equilibrio. Y es un equilibrio complejo porque siempre existirán las tentaciones de bascular hacia uno u otro lugar, pero lo que está ocurriendo con el sector de automoción y con el coche eléctrico pues ha hecho que de alguna forma todos tomemos conciencia de la necesidad de combinar esas cuestiones, ¿no? En estos momentos, y por eso insistía yo en mi discurso, se está debatiendo sobre estas cuestiones en Europa y por eso tenemos que estar. Nosotros tenemos la fortuna de contar con el conjunto de la cadena de valor que afecta al sector de automóvil, desde los productores de acero hasta quienes venden las piezas de mayor valor tecnológico que van en un coche eléctrico o no eléctrico. Y por lo tanto estamos muy pendientes y preocupados sobre lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa y especialmente en dos mercados que son referentes para nosotros, que es el alemán y es el francés, cuestión que está incidiendo directamente en nuestro menor crecimiento relativo con el resto del Estado. Por lo tanto, estamos muy pendientes de estas cuestiones porque nos afectan directamente en nuestra economía y en la propia competitividad del sector. Usted ha dicho que tiene que haber un equilibrio entre lo público y lo privado, ¿no? El empleo público y las administraciones se han convertido en una clara competencia con las empresas para la hora de atraer talento. Ofrecen en muchos casos mejores salarios, mayores ventajas sociales, garantía de empleo. La aspiración de muchos jóvenes vascos es ser funcionarios. Desde 2019, casi la mitad de los empleos que se han creado en Euskadi son públicos. Esto no parece una perspectiva muy halagüeña, ¿no? Sí, pero a la vez necesitamos que Osakidetza incorpore más profesionales y la educación vasca también y los sistemas de protección social y de cuidados también. Por lo tanto, vamos a poner esto en perspectiva. Primera consideración, en términos comparados con Europa, tenemos una media de empleo público inferior a la media europea. Por lo tanto, creo que esa es la situación real desde la que partimos.
Segundo, yo lo he dicho en varias ocasiones, necesitamos atraer profesionales a un conjunto de actividades de la economía y tanto al sector público como al sector privado. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de profesionales en el conjunto de la economía vasca y eso afecta tanto al sector público como al sector privado. Tercera consideración, tenemos que trabajar en fomentar vocaciones empresariales, sin duda, y eso exige poner en valor el papel, el rol que desempeña quien invierte y quien arriesga por crear una actividad económica y sacar un negocio adelante y pelearse todos los días. Pero desde el punto de vista cultural no es de ahora, se ha instalado en la sociedad vasca y no solo en la sociedad vasca, pues la capacidad que tiene el propio sector público de atraer profesionales que también los necesita, porque en términos medios quizás es más atractivo que otras actividades privadas, ¿no? También es verdad que los desempeños y los desarrollos profesionales en el ámbito privado y en el ámbito público son muy distintos. Por lo tanto, las personas tienen que saber valorar este conjunto de factores. Desde el ámbito público tenemos necesidades de incorporar personas, sin duda. Lo estamos viendo, insisto, con Osakidetza en estos momentos. Pero creo que hay que fomentar también lo que en este país nos ha caracterizado, que es una cultura a favor de la inversión, del riesgo, de la creación de actividad económica y de empresa. Y la sociedad y sobre todo la gente joven tiene que ser capaz de valorar esas cuestiones por igual y luego tomar en libertad la decisión que más le guste o más le apetezca, ¿no? ¿Cree usted que una buena forma de retener talento joven aquí en Euskadi sería que las empresas vascas paguen sueldos más altos a los jóvenes para evitar que migren a otros mercados? Yo lo que creo es que en un momento de escasez de profesionales y de profesionales jóvenes, lo que hay que hacer es cuidar la cantera. Lo que hay que hacer es cuidar la cantera. Y cuidar la cantera no tiene que ver única y exclusivamente con el salario, que también, que la medida que estamos haciendo una inversión del conjunto del país en formar profesionales y formarlos adecuadamente, hay que generar condiciones también para que tengan esos profesionales no solo un buen salario, sino capacidades de desarrollo profesional, que el proyecto sea atractivo, flexibilidad, incorporar los elementos de conciliación que exige hoy cualquier persona joven. Y todo ese conjunto de elementos tienen que estar muy presentes para ser atractivos desde el punto de vista de una empresa. Y esto ha venido para quedarse en un momento de escasez de talento. Por lo tanto, hay que ser competitivo también en cada una de las empresas para atraer profesionales. Y eso pasa también por pagar buenos salarios y por hacer pues un planteamiento de carrera profesional. Ya creo que se ha acabado ese momento en el que uno entraba en una empresa para trabajar durante 40 años o 30 años, ¿no? Hay una movilidad enorme de las personas cuando entran en una empresa porque están comparando continuamente lo que le ofrece la empresa de al lado. Y esto sirve para el ámbito público y sirve para el ámbito privado. Y creo que tenemos que ser conscientes de que ese es el mercado en el que estamos ahora. Por lo tanto, si queremos atraer a los mejores, hay que poner las mejores condiciones. Y eso pasa también por cuidar la cantera y por retribuir bien a esa cantera, pero no solo desde el punto de vista salarial, sino desde el punto de vista de las condiciones de desarrollo profesional, que creo que es donde está la clave. Proyecto y desarrollo profesional. Hablaba usted de la dependencia energética de Euskadi. Su consejero de Industria dijo hace poco: estamos a la cola de Europa en energías renovables. Llevamos 18 años sin construir un parque eólico. Su gobierno tiene ahora sobre la mesa 114 proyectos de parques de energías renovables. ¿Dónde los van a poner? Porque aquí nadie quiere ni molinos ni placas. Bueno, es un poco esa contradicción, ¿no?, que tenemos muchas veces las personas que abanderamos algunas causas, pero cuando nos toca
al lado de casa, luego somos los primeros en ponernos con la pancarta en contra, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sincera sobre esta cuestión, porque necesitamos mejorar nuestros índices de generación de energía y de energía renovable. Estamos en un momento en el que, como Gobierno, hemos tomado la iniciativa para, primero, hacer un mapeo de cuáles son las necesidades y capacidades que tenemos en el país, tomar la decisión en esta legislatura de poner en marcha ya algunas de esas inversiones en el ámbito de las energías renovables y buscar pues, el mayor consenso político y social posible, ¿no? Esto, además, pues va a convivir en el tiempo con el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables que se tiene que aprobar el próximo año 2025 y tiene que dar respuesta a las más de 4.000 alegaciones que se han ido presentando durante estos años, que nos va a permitir ver pues, cuál es el mapa global, ¿no? Pero tenemos que empezar a dar pasos. Yo creo que hay que empezar a dar algunos pasos con cuestiones que nadie va a poner en duda, ¿no? Por ejemplo, pues ya tenemos instalada potencia eólica en este país. Lo que tenemos que hacer es aumentar sus capacidades de generación, porque la tecnología disponible hoy es muy superior en términos de capacidad y potencia que la que teníamos instalada hace 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, creo que ahí hay una oportunidad inicial de aumentar la capacidad de generación de energía renovable. Y después, pues vamos a tener que tomar decisiones entre todos, porque además hay una ley que se aprobó el pasado mes de marzo en este país y que nos obliga a ir poniendo en marcha iniciativas de generación de energía renovable. Creo que esto es importante y creo que tenemos que combinar esta cuestión desde el punto de vista competitivo y desde el punto de vista de apoyo a la descarbonización y en la lucha contra el cambio climático también en Euskadi. Desde nuestro tamaño, desde nuestra humildad, pero tenemos que dar pasos en ese sentido y es obligado hacerlo. ¿Cuánto dinero está dispuesto a poner el Gobierno para asegurar la continuidad de Talgo y con qué condiciones? El Gobierno vasco está dispuesto, y así nos hemos manifestado, a apoyar un proyecto industrial para Talgo que implique garantizar su viabilidad industrial, que implique arraigo, que implique, por lo tanto, atracción de elementos que a mí me parecen fundamentales para ese arraigo, como es las unidades de I+D+I o que la sede social y fiscal de una empresa como Talgo esté en Euskadi. Y, por lo tanto, en la medida en la que exista una persona o un grupo de personas que tengan un proyecto industrial encima de la mesa, que ese proyecto industrial sea serio y que además se incorporen ese tipo de elementos que citaba, garantizar el empleo, atraer sede social y fiscal, atraer cuestiones ligadas a I+D+I y, por lo tanto, conformar un proyecto que, a su vez, tenga capacidad de crecer a futuro, el Gobierno estará dispuesto a acompañarlo. ¿Cuánto? Tenemos que ver primero ese proyecto, tenemos que ver en qué condiciones se gesta y se sustancia y, a partir de ahí, analizar cuál es el rol del Gobierno vasco en esa operación, respecto a Talgo y respecto a cualquier otra empresa que se sitúe en esas mismas condiciones. Usted verá lo que dice aquí. Ahora, el PNV ha logrado que el gravamen extraordinario a la banca se convierta en un impuesto para ser gestionado por las haciendas vascas. La banca ha sido muy crítica y ha advertido de graves consecuencias. ¿Está usted a favor de este impuesto? ¿Lo bonificarán aquí para mitigar su impacto? Bueno, lo primero que quiero reclamar es que se concierte ese impuesto. Ya sé que esto puede parecer extemporáneo, tal día como hoy, pero me parece que está de plena actualidad. Primero, porque la tramitación respecto a esta reforma fiscal en el Congreso todavía no ha finalizado su tracto. Ahora está en el Senado y del Senado tiene que volver al Congreso.
Y me ha sorprendido muy negativamente la posición del Partido Popular, incorporando una serie de enmiendas en este tracto dentro del Senado, en donde precisamente se opone de manera notable, notoria y clara a la concertación de los impuestos con el modelo de concierto económico, lo cual me parece que no se había producido hasta la fecha y es políticamente muy grave. Segunda consideración. Cuando ese tracto finalice, y esperemos que finalice bien, lo que se tiene que celebrar es la comisión mixta del concierto económico, que está prevista su celebración y pactada con el Gobierno español, pero todavía no se ha celebrado. Por lo tanto, vamos a poner los tempus en su momento. Todavía no se ha concertado porque estamos en una tramitación parlamentaria que no ha finalizado en el Estado y tampoco se ha celebrado la Comisión Mixta de Concierto Económico. A partir de ahí, pues nosotros queremos concertar ese impuesto para que se gestione desde Euskadi y para que podamos, en su caso, aplicarlo como corresponde, ¿no? Hay ya una serie de impuestos que afectan a la banca, la tasa Tobin y algunas otras cuestiones que se han ido incorporando dentro del conjunto de Europa, ¿no? Y creo que existe una conciencia amplia y muy, diría que consensuada socialmente en el conjunto europeo, de que las entidades financieras tienen también que ayudar y contribuir en estos momentos. Y creo que obedece a esa consideración la existencia de ese antiguo gravamen que ahora esperamos que sea un impuesto concertado. Por lo tanto, yo participo de esa necesidad como participo de lo que ha ocurrido en relación con el Pilar 2 y el impuesto de sociedades y el tipo mínimo del 15%, que es un consenso internacional que se ha asumido en Europa y que luego reclamamos que se concierte por parte de las haciendas vascas en el sentido de que tenemos capacidades fiscales y financieras propias. Creo, si no estoy mal informado, ha estado usted ya 3 veces con el presidente Sánchez. Así es. Ya tiene una imagen del presidente. ¿Le parece un político fiable? Mi opinión personal respecto al presidente Sánchez me la reservo. A mí lo que me parece es que tenemos una serie de acuerdos de carácter político que espero que se cumplan, ¿no? Y me parece muy relevante que cuando hay dos partes que han acordado algo, pues fundamentalmente se cumpla eso que se ha acordado. ¿Y qué hemos acordado? Pues en términos de autogobierno, fundamentalmente el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika con un calendario que se aprobó por ambas partes en la comisión bilateral que mantuvimos el pasado día, estoy pensando en la fecha, 27 de noviembre, y por lo tanto lo que espero es que ese contrato político, de alguna forma, que es también un compromiso con el conjunto de la ciudadanía vasca y con el cumplimiento de una ley orgánica que es el Estatuto de Gernika, lleve a buen término. También espero que podamos llevar a buen término por los compromisos que adquirimos ambos gobiernos, el Gobierno español y el Gobierno vasco, en relación con la gestión de la política migratoria desde una perspectiva de corresponsabilidad, o el impulso a la macrorregión atlántica, o el impulso a la oficialidad del euskera ante la Unión Europea, que son los temas que acordamos en la última cumbre bilateral. Yo espero eso, sobre todo de quien representa al Gobierno español, como entiendo que el presidente Sánchez espera de mí que cumpla también la palabra de los acuerdos alcanzados. Creo que eso es lo relevante, que hay acuerdos entre ambos gobiernos que deben cumplirse, que estamos dando pasos en ese sentido y en la buena dirección, y el mejor ejemplo son las 2 nuevas transferencias que se acordaron en el marco de la comisión bilateral, que se sustanciará en el 16 de diciembre en la comisión mixta del concierto, y por lo tanto eso es lo que espero. En todo caso, extendiendo su posición a la de su partido, ¿qué margen de maniobra tiene? Porque en realidad
está en manos de Sánchez, ¿no? Está descartado llegar a acuerdos con el Partido Popular y ustedes le sostiene también aquí el gobierno del Partido Socialista. ¿No están ustedes condenados a ir de la mano de Sánchez? No me corresponde a mí hablar por boca del Partido Nacionalista Vasco. Está aquí, de hecho, el presidente del Euskadi, Buru Batzar, pero lo que existe es un pacto político de investidura que se está cumpliendo hasta la fecha. Y, por lo tanto, en la medida en la que se va cumpliendo el pacto, pues no sé si hay mucho más que decir, ¿no? Ese cumplimiento del pacto nos está permitiendo avanzar en términos de autogobierno, nos está permitiendo, por ejemplo, que hayamos logrado que por primera vez Euskadi las haciendas vascas tengan, las haciendas forales, voz y presencia en el ECOFIN, en los grupos de alto nivel de la Comisión Europea y la OCDE para abordar cuestiones fiscales. En la medida en que se está cumpliendo el pacto, pues tenemos que seguir razonablemente ese camino para que se siga cumpliendo el pacto, ¿no? Y hay un pacto de investidura que deriva de noviembre del 2023, que creo que es, de alguna forma, el marco en el que nos tenemos que desenvolver o que se tiene que desenvolver la relación política entre el Partido Nacionalista Vasco y, en este caso, el Gobierno español. No, tenemos muy poco tiempo. Ha citado usted al presidente del partido. PNV ha vivido unas elecciones internas, se han renovado las territoriales, se ha producido un relevo generacional en esas territoriales. Usted mismo, uno de los argumentos para ser lehendakari o ser candidato a lehendakari era la necesidad de una renovación. ¿Usted cree que esa renovación generacional también tiene que afectar a la cabeza del partido? Vamos a ver. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco lo que ha tenido siempre es la brújula muy bien situada y ha sabido leer en todo momento las decisiones que tenía que ir tomando como partido político y en relación con los liderazgos y las personas que deban dirigir el partido político. Y para esa cuestión, pues en los últimos tiempos hemos visto que ha habido efectivamente pues, cambios en muchos niveles institucionales y también en los ámbitos internos del partido. Y estoy seguro de que el Partido Nacionalista Vasco volverá a acertar en la decisión que tome respecto a lo que deba ocurrir el mes de marzo, a finales de marzo del año que viene. Porque si somos el partido mayoritario de este país y hemos liderado este país, ha sido porque hemos sabido leer en todo momento y acertar en las decisiones estratégicas. Y estoy seguro que vamos a volver a acertar. Y, por lo tanto, demos tiempo al tiempo y veamos qué decisiones toma el conjunto del cuerpo del Partido Nacionalista Vasco, que es a quien le corresponde, a sus afiliados y afiliadas, en tomar la decisión más oportuna para los tiempos venideros. Penúltima, vamos a ver. Ustedes han planteado el problema de la emigración en los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes han tenido una posición hasta ahora muy buenista y no se estaban dando cuenta del problema que estábamos teniendo y ahora de repente se han caído del caballo. Creo que fue el 20 de septiembre, yo estuve con el presidente Sánchez en el inicio de la ronda de presidentes autonómicos. En aquella ocasión yo llevé el tema de la migración a la mesa del presidente Sánchez. Posteriormente mantuve, en relación con el tema migratorio, también en Bruselas, una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Posteriormente, en la comisión bilateral tratamos el tema migratorio nuevamente con el conjunto del Gobierno español y con el presidente Sánchez. Esta no es una cuestión que en estos momentos se haya suscitado porque haya habido más o menos debate mediático político.
Esta es una cuestión relevante que para mí tiene un conjunto de factores que hay que analizar. Primero, lo decíamos antes, tenemos necesidad de atraer migración a este país. De hecho, está viniendo de manera sostenida en los últimos 5 años. Los últimos 5 años han venido más de 75.000 personas extranjeras a Euskadi, más de 75.000. Además, tenemos necesidad de atracción de personas extranjeras porque la economía vasca lo requiere, en multitud de actividades, más o menos cualificadas. Por lo tanto, hay que atraer migración. Obviamente, los shocks migratorios, si se me permite la expresión, exigen también trabajar la integración y la inserción de estas personas. Yo creo que el elemento fundamental de integración es el factor trabajo, es el empleo. Y, por lo tanto, en torno a ello tenemos que trabajar intensamente. Y, en ese sentido, es muy importante que contemos con una competencia como las autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, porque en estos momentos tenemos en Euskadi, y aquí está el vicelehendakari segundo, más de 5.000 personas en el sistema Lanbide que está recibiendo formación y, por lo tanto, inversión pública de todas y todos nosotros, que son extranjeras, pero que luego no cuentan con una autorización de trabajo. Y tienen que trabajar en el ámbito de la economía informal. Y, por lo tanto, esto es muy relevante también. Y tenemos otra cuestión, que quizás está más presentada a los medios, que es las personas menores extranjeras no acompañadas que están llegando a Euskadi en los últimos meses. Y creo que todos estos elementos nos tienen que llevar a la reflexión de que es necesario tener un plan estructural de gestión de la migración. Segundo, que nosotros desde Euskadi tenemos las competencias que tenemos, por lo tanto nos faltan capacidades políticas para poder atender el plan en su integralidad, y de ahí la necesidad de corresponsabilidad con el Estado, y de ahí la necesidad también de contar con nuevas competencias como la que hemos reclamado, que está en el Estatuto, de autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, y también en relación con los menores no acompañados, los menores extranjeros no acompañados, la necesidad de que se produzca en el conjunto del Estado un reparto equilibrado, solidario y justo. Porque lo que no puede ser es que nosotros, que contamos con recursos públicos preparados para la inserción socioeducativa de estos menores, socioeducativa, y además tenemos la responsabilidad de la tutela de los menores, que está en las diputaciones forales, no puede ser que nosotros tengamos saturados nuestros recursos públicos, que incluso haya un territorio como Vizcaya que tenga que declarar la excepcionalidad por ese nivel de saturación, y comunidades limítrofes a la vasca apenas tengan una decena de menores extranjeros no acompañados. Por esta razón, en mi conversación con el presidente Clavijo en Bruselas, ya mantuvimos una primera conversación en términos de coordinar las propuestas, ya que ellos son frontera sur europea y nosotros somos una frontera norte dentro de la península, y por lo tanto compartimos un mismo problema. Esto nos va a llevar a que esta misma semana, antes de la conferencia de presidentes, tengamos una reunión también de coordinación con las Islas Canarias, porque estamos trabajando en ello desde hace varias semanas, para presentar ante la conferencia de presidentes una alternativa también en relación con esta cuestión. Y además, no deja de ser algo que llama mucho la atención, que en una Europa sin fronteras haya estados que ponen frontera, como nos ha ocurrido recientemente en las últimas semanas en relación con la frontera norte y el cierre del Estado francés en la Muga, en Irún, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el tema migratorio es un tema que tiene suficientes aristas, suficiente complejidad, suficientes factores como para mirarlo en su globalidad. Necesitamos migración, tenemos que regular a las personas que están viniendo a trabajar a Euskadi y no tienen en estos momentos autorizaciones de trabajo o de residencia, porque no es ni justo desde el punto de vista de los derechos humanos, ni es inteligente desde el punto de vista de las necesidades que tiene nuestra sociedad y nuestra economía. Y a su vez tenemos una cuestión que es relevante, que es la de los menores extranjeros no acompañados, a la que hay que darle una respuesta. Y lo que no vamos a hacer es
entrar en las dinámicas políticas de y tú más o... No, aquí hay que coger ese problema, enfrentarse al mismo y gestionarlo. Y es lo que pretendemos hacer en esa conversación, coordinación que estamos manteniendo también con Canarias en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que son todos estos elementos los que hay que poner encima de la mesa y son los que yo al presidente Sánchez en septiembre le puse encima de la mesa, de los que hablamos en la comisión bilateral y de los que he venido hablando también con el presidente de Canarias en las últimas semanas. Bueno, Perdón por la extensión, pero creo que merecía la pena. Luego me echan a mí la culpa de que se prolongue esto. La última es la más fácil. ¿Le gustaría a usted inaugurar un museo Guggenheim en Urdaibai? Voy a tomar agua entonces. Pues sí me gustaría. Pero hay que hacer las cosas bien y sin precipitarse y garantizando pues, muchas cuestiones que afectan a un proyecto cultural, medioambiental y social de ese tipo, ¿no? Y creo que estamos en ese sentido pues, en un buen momento porque nos dimos un plazo, el patronato se dio un plazo para trabajar durante 2 años este proyecto en todas sus vertientes. Estamos hablando de una reserva de la biosfera y, por lo tanto, hay que incorporar sin ninguna duda pues, esa cuestión. Yo sí quiero recordar brevemente que este proyecto, lo que está en estos momentos encima de la mesa, es un proyecto que tiene 2 ubicaciones, una en Guernica, en la trama urbana, y una segunda que sería en las instalaciones en el suelo del actual astillero, que existe un astillero en plena reserva en Murueta, y por lo tanto sería la reconversión de ese astillero la segunda de las ubicaciones en relación con ese museo, que eso permitiría renaturalizar una parcela de 42.000 metros cuadrados hacia una parcela en la que habría un impacto de 8.000 metros cuadrados, para que nos hagamos idea de qué estamos hablando en relación con la instalación de Murueta. Por la instalación de Guernica tiene en torno a 21.000 metros cuadrados y necesitaría también en torno a 7.000 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos hablando de intervenciones urbanísticas con impacto en términos urbanísticos muy limitados respecto a lo que ya hoy existe allí y, por lo tanto, una renaturalización de todos esos entornos y su integración en la propia reserva, que también el proyecto implica la recuperación de marismas, de suelos contaminados, de acuíferos contaminados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que es un proyecto poco invasivo y que así se está enfocando, pero que en todo caso estamos en una fase de tramitaciones que van a permitir en sus elementos básicos mejorar el proyecto, que además hay un compromiso institucional del Gobierno y la Diputación Foral de Vizcaya de escuchar al conjunto de la ciudadanía en la comarca, de incorporar mejoras y sugerencias y cambios en lo que hoy es un prediseño del proyecto y que, por lo tanto, estamos en esa fase de viabilización del proyecto, Y hay tiempo para incorporar los cambios que haya que incorporar, para incorporar la voz de la propia ciudadanía, para contar con su participación y que no nos vamos a precipitar en ese sentido, porque creo que es importante hacerlo bien. Pues muchísimas gracias, Lehendakari, por sus respuestas y muchísimas gracias a todos ustedes y les cito para el próximo año en este mismo escenario. Muchísimas gracias. Cercas.